porque no va a haber clases allá arriba, como está haciendo mucho frío y allá pega el aire bien fuerte. Entonces, por favor, que su niño esté con usted. Si se va a dormir, pues afrímese un colchoncito ahí con usted, para que usted esté al pendiente de ellos y no esté distrayendo a las demás personas. ¿Sí lo va a hacer? Muy bien, entonces vaya por su niño, jóvenes, adolescentes, siéntense con sus papás. ¿Sale? Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar en lo que estábamos. Yo te voy a invitar a que cierres tus ojos y vamos a hacer una oración. ¿Ven? Señor mi Dios, te damos gracias, Padre, porque tú nos tienes en este lugar. Porque tú nos trajiste hoy con un propósito y en obediencia a tu palabra, mi Dios. Porque tu palabra dice que nos congreguemos como es costumbre y aún con las inclemencias del tiempo, con las situaciones, Padre, pones en nuestro corazón el anhelo de venir, mi Dios. Yo te pido, Padre, que tú pongas un carbón encendido sobre mis labios y que la palabra que hoy salga de mi boca sea palabra que tú has puesto en mi corazón y que ha descendido para que tus hijos reciban una bendición, mi Dios. Yo te pido, Padre, que tú destapes los oídos de todos aquellos que están escuchando para que puedan escuchar tu palabra, mi Dios. Quita la venda de los ojos espirituales para que puedan ver tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús, todo esto te lo pido. Amén, amén y amén. Y bueno, como saben, estamos con una serie un poquito ahí a destiempos, porque no estoy predicando todos los miércoles, pero estamos hablando de autoridad. Y vamos a continuar con la autoridad. La parte de autoridad es muy extensa, hay muchos libros, hay mucha información acerca de autoridad en el mundo y también de autoridad espiritual. Ya vimos la explicación de la autoridad a nivel general en el mundo y hemos entrado desde la vez pasada a la autoridad espiritual. Y para ello hemos estado leyendo Romanos 13:1, que dice, se los voy a leer para que si quieres no lo busques. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Este es un principio que se aplica aquí y allá afuera. Debemos entender que todas las autoridades han sido puestas por Dios con un propósito. Y a lo mejor tú puedes decir, híjole, las autoridades que tenemos en el mundo también fueron puestas por Dios. Pues hay un propósito. Dentro de todo lo bueno y lo malo hay un propósito. Y ahí es a donde cada uno tenemos que ir entrando en ese propósito. La última vez no alcanzamos a ver todos los puntos, nada más vimos esto, estamos viendo cómo estar en autoridad, cómo tú y yo podemos estar en autoridad espiritual o cómo nosotros podemos ser esa autoridad espiritual. Yo les decía que yo había tomado algunos puntos, pero hay muchos más. O sea, en esta ocasión, cómo estar en autoridad son 7 puntos. La vez pasada que me tocó compartirles, vimos esos 4, se los quise poner nada más como para recordar. El 1 es ejercer autoridad sirviendo a los santos. ¿Se acuerdan que dijimos que yo estoy aquí sirviéndoles a ustedes? La hermana Lucy está ahí sirviéndoles a ustedes. O sea, esa autoridad que ha sido delegada en nosotros no es una autoridad de imposición, sino es una autoridad para servir a los santos. Ahí está el versículo que avala esta parte, dice siendo delegada y sometiéndose. Nosotros tenemos que someternos a una autoridad mayor para poder tener un puesto de autoridad. El segundo punto dice cómo vamos a ejercer esa autoridad como esclavos. ¿Y cómo es un esclavo? Un esclavo en las épocas en las que había esclavos obedecían. Y así tú y yo tenemos que obedecer. Yo les comentaba esa vez que les compartía, aunque no estemos de acuerdo. Si no estamos de acuerdo en la instrucción que se nos está dando dentro de nuestra autoridad espiritual, pues nos ponemos a orar, ponemos a cuentas con Dios y ponemos a esa persona de autoridad mayor nuestra en manos de Dios si algo creemos que no va conforme a lo que yo creo, ¿verdad? Entonces, pero tenemos que obedecer. Ahí en esa parte venía el ejemplo de los 5 ministerios, que los 5 ministerios no son posiciones de autoridad. Bueno, sí son posiciones de autoridad, pero no de autoritarismo. Son posiciones, igual que el punto número 1, para servir a los santos.
Un apóstol, ¿qué hace? Sirve a la gente y viaja y anda por todos lados. Un pastor, ¿qué hace? Se prepara, estudia y sirve a los santos. Entonces, cualquiera que anhele, y todos deben anhelar un ministerio, no es para tener yo ese nombre, para tener yo ese título, sino es para servir a los santos. Ahí también está el versículo que lo vimos la vez pasada. El tercer punto es cómo vamos a tener esa autoridad en amor. Y viene a hacer lo mismo, ¿verdad? Va a ser en amor, en la manera en la que yo voy a atender, a tratar, a orar, a interceder. Y yo creo que si no hay amor no lo haríamos. Porque yo una vez comentaba con alguien que decía, es que el pastor cuando ora, él hace que los demonios se alboroten. Y yo le decía, y era una jovencita, yo le dije esa vez a esa jovencita, ¿tú crees que al pastor le gusta desgastarse y estar orando y llamar a todos los que ya se iban? ¿Cuántos domingos? Me acuerdo que era la pastora que iba con su bolsa y ve algo y ahí viene de regreso. O sea, ¿ustedes creen que ella no quería ya irse a su casa? Pero deja su bolsa y ahí viene, es por amor. El servicio que uno da a los santos es por amor y no hay otra razón más que por amor. No es por imposición, dice ahí. El punto número 4, en el fluir de la vida. Y me acuerdo que esa vez que no terminé, fue porque el fluir del Espíritu Santo, el mover, estuvo muy bonito, no sé los que recuerden. Y yo cerré con esta parte por lo mismo, porque fue lo que había sucedido antes. Entonces, nuestra autoridad va a ser eso, se va a ver reflejada en tu actitud, en tu oración, en tu forma de hablar, en tu forma de conocer la palabra, porque el conocer la palabra es lo que va a hacer que ese fluir del Espíritu Santo esté en ti. Si tú no conoces las Escrituras, tenlo por seguro que va a fluir tu carne, ¿verdad? Va a fluir tu carne, va a fluir tus emociones, pero no va a fluir el mundo espiritual. Entonces esos fueron los primeros 4 puntos de cómo vamos a estar ejerciendo en autoridad. Tú y yo, porque tú y yo, todos los que estamos aquí, hemos sido llamados a trabajar esa autoridad que se nos ha sido delegada del Padre. ¿Amén? ¿Sí lo crees? Amén. Bueno, entonces vamos al punto número 5, que ese ya no lo vimos la vez pasada. Y el punto número 5, ¿cómo vamos a ejercer la autoridad? Al pastorear. Y al pastorear, la autoridad no se ejerce como un gobierno, como un dictador, sino vamos a pastorear. ¿Y qué hace un pastor en el mundo con sus ovejas? Pues las cuida, las alimenta, está al pendiente que no se le vaya ninguna, que donde anda, que no ande ahí por ahí desbalagada. Esa es la actitud de alguien que quiere estar en autoridad, va a pastorear a sus ovejas. Y ahí sí te voy a invitar a que vayamos a Hechos 20:28, que abras ahí tu Biblia, en Hechos 20, y cuando estés ahí me digas amén. Amén. Híjole, qué rápido. ¿Alguien más ya está en Hechos 20:28? Dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño, en medio del cual el Espíritu Santo os ha puesto como los que vigilan. ¿Cómo nos ha puesto el Espíritu Santo? Como los que ¿qué? Vigilan. ¿Para pastorear a quién? La iglesia del Señor. ¿Para pastorear a quién? A la iglesia del Señor. A la iglesia del Señor. Entonces es a nosotros, ¿verdad? La cual Él ganó, ¿a través de qué ganó Jesucristo esa iglesia? Por su propia sangre. Por precio de sangre. Sí sabemos eso claramente, que Cristo nos ganó a través de esa sangre que Él derramó en la cruz. Amén. Todos los que estamos aquí y muchos otros que no vinieron y toda la iglesia del mundo, Cristo nos ganó a precio de sangre. La responsabilidad principal de los pastores, de los líderes, de los servidores, de todo aquel que tenga un cargo, no es exclusivo. Si hablamos de pastorear, no es exclusivo del pastor, es todo aquel que le habló a una persona y que hay que ir por ella, y que hay que visitarla, y hay que decirle cómo vas y qué necesitas. Ahí tú estás pastoreando a alguien, sea de tu familia, sea de tu trabajo, del lugar en el que tú le estés hablando a alguien, tú lo estás pastoreando. Entonces tú tienes, tu obligación es estar al pendiente, es visitarla, es hablarle, es decirle, posteriormente es invitarla a que se congregue, porque debemos de congregarnos, pero tu principal
al pastorear es hablarle. También les anoté ahí, cuidar de manera tierna. Y en 1 de Pedro 5:2, nada más la primera parte, dice, pastorear el rebaño de Dios que está entre vosotros. Por eso nos dice que está entre vosotros, ¿verdad? Porque está hablando de tu familia, si le estás hablando, está hablando de alguien en tu trabajo, o sea, está hablando de toda la gente que te rodea, velando sobre él, no por fuerza, sino voluntariamente. Tenemos que estar al pendiente de esa persona. A veces los padres es los hijos. Como padres tenemos que estar, vamos a la iglesia, ya oraste, vente, vamos a orar. O sea, nosotros tenemos que estar trabajando de esa manera y nosotros estamos siendo pastores de nuestros hijos. Los estamos pastoreando porque tenemos ese nivel de autoridad, amén. Dice, el rebaño necesita ser cuidado, protegido, guiado en la dirección correcta y llevado a un lugar donde puedan comer y beber. Si se fijan, primero está hablando aquí de cuidar, de proteger y de guiar, para después llevarlos a un lugar, que ahí ya estamos hablando de una casa espiritual, de una congregación, de una iglesia, como quieras llamarle. Tenemos que, ese sería como de los últimos pasos. Primero lo vamos a estar llevando y después ya lo vamos a traer a una congregación. Dice la palabra de Dios que nos encarga que pastoreemos el rebaño de Dios. Recuerden que el rebaño, las ovejas, los hijos espirituales, el discípulo, como tú le quieras llamar, no es tuyo ni es mío, es de Dios. Pero nosotros, Dios nos va a pedir cuentas de qué hicimos, a los padres de familia, cómo guiamos a nuestros hijos, a los pastores, cómo guiaron a la congregación. O sea, Dios nos va a pedir cuenta de ese rebaño, grande, pequeño, 1, 2, lo que sea, qué hicimos con ellos. Tu deber y mi deber es hablarles. Si ellos quieren, si ellos aceptan, si ellos escuchan, qué bendición. Si no escuchan, porque muchas veces puede caer esto en carga para ti. Es que no quieren venir, es que no me escuchan, es que no me hacen caso. No debe ser carga. Tú le debes de hablar. Tú debes de llevarlo a Cristo, orar por Él, interceder por Él. Pero la última decisión es muy personal y ellos van a decidir si aceptan o no aceptan a Cristo. Cristo ahí está. Tú ya se los presentaste, la decisión es de ellos, amén. Y dice aquí que el rebaño, lo que ya les había dicho, no pertenece, en una casa espiritual no pertenece al pastor, no pertenece al apóstol. El rebaño es de Dios. Y como les hemos dicho, hay quienes van a estar aquí, hay quienes se van a mover porque necesitan otro tipo de alimento. O sea, eso es bien real, aunque muchas personas no lo ven así, creen que los que están aquí son míos y yo los voy a tener aquí, nadie se me puede ir y si se me van están mal. No, no es así. O sea, las ovejas, los hijos espirituales son del Señor. Tú te vas a encargar de guiarlos y ellos se van a encargar de estar en el lugar que es para ellos, para alimentarse de tal o cual alimento, lechita, más carnita, lo que ellos vayan necesitando, ellos se van a ir moviendo y tú y yo debemos de dejárselos al Señor. Estar al pendiente, que no se aparten, pero dejárselos al Señor, amén. Y les puse ahí 1 Corintios 1:12. Si quieren no la vean, los que están tomando nota, ahí lo único que nos reafirman en el 1:12 y en el 14:33 es que la iglesia es de Dios y Dios de todas las iglesias de los santos. O sea, reafirmando esto que les estoy diciendo, ¿verdad? Que la iglesia es de Dios, todos ustedes son de Dios, no son de Jehová Nissi. Ahorita pertenecen a Jehová Nissi, pero ustedes son del Señor, ustedes van a crecer aquí en lo que ustedes sientan que avanzan. Y Dios los va a llamar a un ministerio, a otra congregación, a un liderazgo. O sea, ustedes tienen que crecer. ¿Amén? Vamos al punto número 6. ¿Cuál es, como autoridad, cuál es nuestro deber? Alimentar. Bueno, ya les dije mucho de este punto ahorita, ¿verdad? Nosotros tenemos que alimentar. Dice, hay una persona que está reinando en vida, no gobierna sobre otros, sino que suministra las inescrutables riquezas de Cristo como alimento. Tú y yo eso es lo que tenemos que hacer, dar ese alimento, dar esa, en Efesios 3:8, si quieres verlo buscando, ahí nos habla de las riquezas del Señor,
que ahí en Efesios Pablo las empieza a revelar y han sido reveladas a nosotros, amén. Entonces vamos a leer Efesios 3:8 y si ya lo tienes me dices amén. Efesios 3:8 dice, creo que yo tengo un poquito cambiada la versión, pero vamos a leerlo. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ahí está hablando Pablo y les está diciendo esa palabra, ¿verdad? Que él, siendo pequeño, o sea, él nunca quiso sobresalir, nunca quiso ser mayor, siempre manejó podríamos decir, su humildad en un muy buen nivel, aún que tenía mucho poder, mucha autoridad delegada del Padre, su palabra en su boca. Él siempre se manejó como, dijéramos ahora, en bajo perfil, ¿verdad? Y él decía, yo aún siendo menor, a mí me ha sido revelado todo esto que les voy a transmitir a ustedes. Entonces, vamos a Mateo 24, 45 y 46. Mateo 24. Amén. Dice, ¿quién es pues el esclavo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que les des alimento a su debido tiempo? Bienaventurado aquel esclavo al cual cuando su señor venga le haya haciendo el bien. Y se ha hablado mucho de que el Señor está cerca, ¿verdad? Que el Señor no tarda en venir. ¿Y cómo quieres o cómo queremos que nos encuentren? ¿Sentados ahí en la banca? ¿O trabajando en su reino? Dice él que tenemos que trabajar. Dice en la palabra hay de dos, ¿verdad? Que estén en la cama y uno se va llevado y el otro no. Entonces tenemos que servir, tenemos que prepararnos y tenemos que tomar esa autoridad que ha sido delegada por Dios a ti y a mí para empezar a servir. Y un liderazgo, y viene el año y hay cambio de liderazgo, entonces a ponernos a servir, porque el servicio es para los santos y es la autoridad que ha sido delegada a nosotros, amén. Dice, Jesús no vino como rey para gobernar a los demás, él vino como pastor, y ya dijimos cómo es la actitud de ese pastor, ¿verdad? Enseñar, guiar, conducir a todo aquel. Tenemos un ejemplo, no se los puse ahí. El ejemplo de José, y eso lo ves en Génesis en varios capítulos, desde el 37 hasta por el 42, 43, se habla de José. Y él vivió muchas situaciones, que yo creo que todos sabemos. Fue vendido, lo querían matar sus hermanos, pero todo tenía un propósito. Y él lo entendió, y su propósito era en esos últimos capítulos de él pararse y él alimentar a sus hermanos. Qué fuerte, ¿verdad? Si tú empiezas a leer todo lo que José vivió, dices, ay, pobre muchacho, híjole, todo lo que les hicieron sus hermanos. Pero Dios tenía un propósito en él, porque él iba a ser el que iba a alimentar en esas épocas que no hubo alimento a su familia, y él iba a ser el encargado de todos esos graneros de Egipto, fíjense, y él iba a poder darles ese alimento a sus hermanos. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados, alimentados bien, para poder alimentar a todos ellos que estén cerca nuestro, amén. Y el último punto en esta parte es a proteger el rebaño. Tú y yo hemos sido llamados, y todo esto está englobado en lo mismo, ¿verdad? En pastorear, en alimentar y en proteger. Tenemos la responsabilidad de proteger el rebaño, y la palabra de Dios es muy clara. Habla de lobos rapaces aquí, dentro de la congregación y fuera. Y vamos a Hechos 20, para que veas que no te lo digo yo, sino que lo dice la palabra. Hechos 20, del 29 al 31. Ahí habla de los lobos rapaces que quieren destruir el rebaño, que quieren acabar con las ovejas. Hechos 20, del 29 al 31, ¿ya estás ahí? Dice el 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Y fíjese que ahí está hablando de la iglesia, de la gente que ya le conocía,
está diciendo, después que yo parta, les dice Jesús, entrará en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. ¿Cuántas veces dices, ay, no, ya no voy a ir a la iglesia? Ay, no, es que no me saludaron, es que nadie me habla, es que yo sé más que ellos. ¿Cuántas veces suceden esos pensamientos que lo que quieren es apartarte del rebaño? Y el 30 dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿A quién va a arrastrar? Fíjense, no va a arrastrar a los que ya tiene allá, va a arrastrar a los discípulos. Y el 31 dice, por tanto, velad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Digo, si tú te duermes en tus laureles y estás bien a gusto y no estás velando por ese discípulo, 1, 2 o 3, tus hijos, los que sean, pues esos lobos rapaces van a llegar y van a agarrar esto que te ha costado a ti trabajo, que has sembrado, que has hablado, que has orado. Nosotros tenemos que estar muy atentos a esos lobos rapaces que quieren acabar con tus discípulos, con tus ovejas, con tus personas a las que les estás hablando, les estás discipulando. Es un trabajo y a lo mejor puedes decir, ay, no, es que yo ya le hablé mucho y no, ya, me doy por vencido. Pues no, Cristo no se dio por vencido por ti y por mí. Él perseveró, y miren, les habla alguien que duro de roer este hueso y 8 años, ya saben todos, el pastor estuvo ahí duro y yo no, pero Cristo ahí estuvo en las oraciones, en las palabras del pastor, en el clamar, pero Dios tenía un propósito. Entonces, así, para todos los que tú estés discipulando, a toda tu familia, que no quiere nada del Señor, yo les digo, no te rindas. Si el pastor se hubiera rendido, no estaríamos aquí. Porque yo le decía, ay, no vayas, ay, ¿para qué vas a la iglesia? Que vamos aquí. Yo buscaba pretextos para irnos a otro lado. Y él perseveró. Si no lo hubiera hecho, entonces, si tú no perseveras, esa persona se va a perder y tú también. Porque vas a decir, ay, bueno, sí es cierto, ay, ya para qué voy. Ay, si mis hijos no quieren ir, bueno, vámonos al cine. Y no vamos a la iglesia. Entonces tenemos que perseverar y no permitir que ese lobo rapaz que está ahí, hemos dicho que el enemigo no descansa. Él los 365 días del año está atento a ver a quién atrapa. Los de allá no los va a buscar, porque esos ya los tiene. Entonces va a buscar a alguien que empiece a congregarse, alguien que empiece a querer conocer de Dios. Esos son los que él va a querer atrapar. Amén. Y dice ahí, al ejercer esta responsabilidad, deben cuidar de permanecer bajo autoridad. Eso, bueno, ya se los hemos dicho muchas veces. Si tú tienes tus discípulos, si tú tienes gente que estás visitando, gloria a Dios, estás haciendo lo que Dios quiere, pero tú tienes que estar bajo autoridad. Tienes que reportarle a tu pastor, estoy visitando a este, ya me dijo si va a venir, no va a venir. O sea, para que estemos trabajando de la forma que es correcta, en autoridad y bajo autoridad. Debes comprometerte a preservar la unidad. No podemos, ay, bueno, yo voy a agarrar estas ovejitas y yo las voy a discipular y al rato las invito a mi casa y al rato me las llevo, porque ahí estamos haciendo división. Aquí es una congregación, aquí y en cualquiera, es una congregación y todos nos debemos a nuestro líder que sigue, que es nuestro pastor, y nuestro pastor va a entregar cuentas a Cristo de sus ovejas, de sus hijos espirituales. Amén. Y bueno, con esto aquí se termina cómo puedo estar bajo autoridad, pero también hay otros 6 puntos que dicen unas señales, 6 señales de que una persona no tiene autoridad espiritual. Y esto yo estaba así como que lo explico, no lo explico. El hermano pastor, no sé si sea Watchmaní, él habla mucho de esto, de estar en autoridad y de no tener autoridad. Y yo decía, bueno, les digo esto, pero el pastor leyó mi prédica y dijo, sí, está bien. Y dije, bueno, entonces lo voy a decir. Entonces, entre muchas otras indicios que marca Watchmaní en sus libros, yo nada más tomé estas 6 señales de que una persona no tiene autoridad espiritual. Y ahí tenemos que estar muy atentos para ver qué voy a hacer. Si estoy en este grupo, pues me voy a alinear, o sea, porque no pasa nada, ¿verdad? Porque a lo mejor estoy sirviendo de una forma equivocada. Voy a reconocer
en cuál estoy fallando y me voy a alinear para estar sirviendo bajo autoridad espiritual. ¿Ven? Y la primera señal es que a veces hay ciertos líderes, ciertas personas simplemente que lo que quieren es afirmar su propia autoridad. Si alguien llega a decir, no, es que yo soy aquí el líder, no, es que a ver, Dios, o sea, si está queriendo afirmar su autoridad, es que él no tiene esa autoridad, porque la autoridad se va a ver, la autoridad se va a sentir. Cuando alguien se acerca y me comentaba el pastor del domingo, ¿verdad? Que alguien presentó al pastor Robert, que era líder de esto y de esto y de esto, y la persona así como que se impactó. O sea, yo quise pensar o sentir que ese espíritu, el espíritu de la persona, sintió la autoridad. Entonces por eso así como que se estremeció ahora sí que al escuchar, ¿verdad? La autoridad delegada sobre el pastor Robert. Entonces ahí, aunque él lo comentó, pero se siente esa autoridad. Entonces no es necesario que yo personalmente, sí es bueno que alguien diga, bueno, pues alguien dijo, ¿verdad? Pero que yo llegue, a ver, es que a mí yo soy la autoridad, yo esto y esto y esto. O sea, no es necesario. Si tú estás presentándote con esa actitud, pues es tiempo de que la cambiemos, porque no es la actitud correcta. Y en la tercera carta de Juan, sabemos que es un capítulo, en el versículo 9, dice, yo he escrito a la iglesia, habla Juan, pero Diótrefes, el cual quiere ser el primero entre ellos, no nos recibe. Aquí está hablando Juan de alguien que ya, como que ya quiso más autoridad y no quiere respetar la autoridad delegada por Juan, y está sintiendo que él es así como que no, pues ahorita no, espérenme después, ¿no? Entonces, una autoridad delegada no debe tratar de confirmar su propia autoridad. Si usted cree que puede exigir por obediencia, o usted debe exigir su posición, su don, o justificarse de alguna manera, estamos sirviendo en una autoridad que no es la correcta. ¿Amén? Estamos nosotros queriendo reafirmar o afirmar nuestra autoridad que ha sido delegada. El segundo punto es justificarse a sí mismo. Y ya lo comentamos también ahorita. Cuando tú dices, no, pues es que aquí soy el líder, a ver, aquí me dejaron de encargado. Tú te estás justificando, es que el pastor dijo que me hicieran caso a mí, te estás justificando. Debemos de dar a la gente que sea libre. Si la gente te ve con autoridad, te va a seguir. No necesitas tú estarle exigiendo. Si no te ve con la autoridad, si para esa persona tú no eres su autoridad, se va a ir. Se va a ir esa persona porque no siente la autoridad que Dios ha delegado en ti. Y no es porque no la tengas, sino porque esa persona no la siente. Pero no tienes tú que estarte justificando. No, si es que a mí obedéceme porque yo soy la autoridad. No, eso no lo debemos de hacer. Si hay autoridad en nosotros, todo el que desee seguir al Señor vendrá con gusto a nosotros. Y lo hemos visto en esta congregación, ¿verdad? Que vienen personas, unas se quedan, otras no se quedan, porque quizá la enseñanza no es lo que ellos buscaban, porque hay muchos que dicen, no, es que a mí no me gusta la liberación y la guerra espiritual, o porque no ven la autoridad que ellos están necesitando en este momento, y es correcto. Dice ahí, la autoridad y la vindicación son incompatibles. Quienes se vindican no tienen ninguna autoridad. Vindicarse es justificarse, decir, bueno, es que yo soy así porque, o sea, te empiezas a justificar, empiezas a decir cosas de algo que te dijeron. No lo debemos hacer. Y el ejemplo de esto tenemos a Moisés. Él, cuando lo murmuraron de él, ¿cuántas veces murmuraron de él, hablaron de él? Él guardaba silencio, él no necesitaba, no, es que, a ver, espéreme, es que Dios me puso, Dios me dijo. Él no se justificó, él dejó que las cosas sucedieran, y la autoridad, él sabía la autoridad que Dios le había dado y no necesitaba justificarse. El tercer punto es menospreciar la verdad. Y yo creo que este también es un punto muy claro entre ti y en mí, porque sabemos que la verdad es Cristo, la verdad está escrita aquí en su palabra, y nosotros tenemos que basarnos en la palabra. Si tú no te basas en la palabra, la autoridad no va a estar en ti. Y ahí les puse unos versículos que no los vamos a leer, nada más están ahí como marcados. En Juan 6:63 nos habla que la palabra es espíritu y vida. Y en el 17:17
27, ahí mismo de Juan, dice que la palabra es la verdad. Entonces nada más es como para confirmar que la palabra es espíritu, es vida y es verdad. Amén. La palabra, y aquí estamos hablando de la palabra, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo. Tú y yo tenemos que aplicar lo que Cristo vino a hacer aquí a la tierra. Amén. Y sí vamos a ir a Primera de Timoteo 2, 3 y 4. Quiero que la busquen. Primera de Timoteo 2, 3 y 4. Y que en esta la busco yo también. Primera de Timoteo. ¿Ya estás ahí? Primera de Timoteo, porque yo no. Aquí está, 2, 3 y 4. Y dice: porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué quiere nuestro Señor? Que tú y yo vengamos ¿a qué? Al conocimiento de la verdad. Amén. Y segunda de Timoteo 2:15, allá adelantito dice que te presentes ante Dios aprobado y que traces bien la palabra de verdad. O sea, ahí nos está confirmando que tenemos que estar, no menospreciar la palabra, que la palabra es lo que Dios nos ha dado y ahí tiene todo. Todo lo que tú necesites hoy, mañana y pasado, aquí va a estar escrito. Amén. Y bueno, el cuarto es recalcar el éxito en vez de la economía de Dios en fe. Y aquí a lo mejor piso algunos callos de algunas congres, pero muchas veces las congregaciones lo que quieren hacer es aumentar en cantidad, aumentar el número de iglesias. ¿Y qué hacen para lograr todo eso? A veces no se basan en la palabra, a veces es el tipo de música, el tipo de luces. O sea, quieren acomodar las cosas de Dios al mundo para atraer gente. Y así no es. O sea, nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios como es. No vamos a caer en cosas del mundo para que la gente venga, porque ahí lo único que vamos a estar recalcando es el éxito, y lo que queremos hacer es que la fe en Dios sea la que esté. Y les voy a leer algo de Watchman Nee. Ahí viene la segunda parte, pero la primera parte dice: Watchman Nee se dio cuenta de que debemos preocuparnos porque la manera en que hagamos la obra sea espiritual y no solo preocuparnos por el resultado final. Que Dios apruebe nuestra obra, que Dios apruebe que levante muchas iglesias, que Dios apruebe que no en mi iglesia se congregan miles. No, nosotros lo que tenemos que hacer es la obra espiritual, enseñar, guiar, dar poder, autoridad que ha sido delegado a nosotros, y nosotros transmitirlo para que los siervos de Dios también lo ejerzan. Y la segunda parte del comentario de Watchman Nee dice: la tentación del éxito podría ser la trampa más grande que el enemigo le ha puesto a los siervos de Cristo. Muchas veces el éxito determina la dirección del trabajo de una persona por encima de la palabra de Dios. Y qué triste, ¿verdad? Que a veces ponemos el éxito sobre la palabra de Dios. Queremos hacer que música rock, que luz y sonido, o sea, no los critico, bueno, ellos tienen su manera de ser así, pero lo principal es el alimento espiritual. Eso es lo que va a ser prioritario, el alimento espiritual. Y vamos a leer Mateo 7:14. Ese sí, vamos a ir a esos dos versículos. Mateo 7:14. ¿Ya lo tienes? Amén. Dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. A veces queremos ponerles una puerta muy ancha, muy parecida a lo del mundo, para que los jóvenes se sientan como que están bien a gusto, que pueden hacer aquí lo que hacen allá, y perdemos el enfoque principal al que hemos sido llamados. Y vamos al 7 mismo de Mateo 22:23. Y esta es palabra fuerte. Dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, de iniquidad, dicen otras versiones. Entonces,
Necesitamos trabajar a lo que Dios nos ha llamado, a que la gente conozca la palabra. ¿Amén? Dile al que tienes al lado, ¿sí estás poniendo atención? Amén. Amén, pues pesando. Amén. Amén. Si estás poniendo atención, abre bien tus oídos espirituales. Y vamos al punto 5, ya casi para terminar. Dice, llevar a cabo la obra en rivalidad. Y también esto se da mucho, ¿verdad? Es que allá hacen esto, pues vamos a hacerlo nosotros. Es que ellos hacen no sé qué. O sea, si lo haces tú por rivalidad, mal. Hay veces que hay que aplicar y a nosotros nos ha pasado que hablamos con pastores y bueno, ¿y cómo están haciendo esto? Pues hicimos esto. O sea, comparten los conocimientos y bueno, de ahí dice, y a veces el pastor le ha dicho, pues yo creo que lo voy a aplicar a ver si resulta. O sea, no es lo mismo platicar a hacer algo, compartir los conocimientos, lo que a mí me ha resultado, lo que al otro le ha resultado, compartir los conocimientos, a querer ser rival. No, es que si ahí está resultando, vamos a hacerlo para que nos salga mejor y para que nosotros, ahí ya lo estamos trabajando en rivalidad. Y yo quiero que abras tu Biblia en Filipenses 1:17 y vamos a leer ahí lo que nos dice acerca también de la rivalidad. Y lo que les anoté ahí, lo que estás buscando, dice, la rivalidad es una señal de que alguien se rige por su alma y busca lo suyo. No tenemos que estar buscando lo nuestro. Recuerden que nosotros estamos aquí para servirle al Señor. Y Filipenses 1:17, ¿ya lo tienes? Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Es que creo que tengo otra versión. Es otra versión. Sí, es otra versión. Y iba a cambiar, pero me gustó esta. A ver, léemelo tú. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puestos para la defensa del Evangelio. En el versículo 16 dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Sí, entonces predican el Evangelio con ciertas cualidades. En esta versión que yo tengo dice por envidia, por contienda. Dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Entonces, el servicio del Evangelio se debe llevar a cabo en comunión, no en rivalidad. ¿Amén? Y bueno, vamos al último. Al punto último dice, a veces lo haces para buscar establecer tu propio reino. Dice ahí, algunos hermanos han caído en el error de Saúl, al buscar establecer su propia monarquía dentro del reino de Dios. Esto también es una señal de que alguien ya no está bajo autoridad. Amén. Entonces nosotros no tenemos que buscar edificar nuestra propia obra, tenemos que esperar a que Dios nos confirme y nos reconfirme y nos vuelva a confirmar para poder hacer lo que Él quiere, para que no caigamos en esta situación, en que creer que yo he sido llamado cuando a lo mejor no he sido llamado. Tú tienes que esperar que te confirmen y que te confirmen y que venga alguien y que te dé palabra y que venga otro y te dé palabra y a lo mejor gente que no te conoce y te dé palabra, y entonces verdaderamente va a ser el momento, y que lo pongas con oración, va a ser el momento en que te levantes para que no establezcas tu propio reino. Amén. Y si una persona que participa de tales actividades no conoce el cuerpo ni la autoridad de la cabeza. Si tú dices, no, es que a mí ya Dios ya me dijo, y ya bajó y me dijo que ya me vaya de ahí, me lleve a la mitad de la iglesia y ponga mi congregación. No te lo dijo Dios, te lo aseguro. Recuerden que te hablan tres personas. Te habla Dios, te habla el diablo y te habla tu corazón. Entonces es bien importante ponerlo bajo oración y que te lo confirmen y que te lo confirmen y que te lo reconfirmen para que entonces des el paso y no vaya a ser que estés estableciendo tu propio reino creyendo que lo estás haciendo bajo la dirección de Dios. Amén. Y bueno, entonces para concluir estos dos puntos que más o menos ya vimos, estar en autoridad, y ahí yo ya les puse como un pequeño así como resumen. Dice, estar en autoridad, ¿qué es? Es servir a los santos. ¿De qué forma? Como esclavos. También de qué forma en amor, y que dejemos fluir el Espíritu Santo, pastoreando al rebaño del Señor, porque es del Señor el rebaño.
proveer alimento para poder reinar, proteger al rebaño de los lobos rapaces, estando siempre bajo autoridad. Aquí en esto estamos como resumiendo de qué forma tú y yo vamos a estar sirviendo en autoridad. Y la parte contraria, no tener autoridad espiritual. ¿Qué si pasas? No tener autoridad espiritual es cuando queremos afirmar nuestra propia autoridad, exigiendo obediencia, justificándome con mis dones y con mi poder, menospreciar la verdad que habló nuestro Señor Jesucristo, no buscar el éxito, sino a Dios, es lo que tenemos que hacer la obra espiritual, no solo el resultado o los números, sino la obra del Señor, la obra a la que a ti y a mí Dios nos ha mandado. Y si existe rivalidad, no estará sirviendo en el Espíritu. No debemos querer establecer nuestro reino, edificar nuestra propia obra. Entonces estos puntos, la verdad, son bien importantes para que tú y yo los analicemos, veamos en qué lugar estamos y en qué lugar estamos equivocadamente y retomarlo, reordenar el camino y trabajar en lo que Dios quiere. Amén. Y yo te voy a invitar ahí donde estás, que dejes tus cosas, que cierres tus ojos y que tú solito le pidas a Dios que nos muestre si algo de lo que hoy se habló, ahí estás tú, que te lo confirme. Si hay algo que lo que hoy se habló debe ser cambiado, pues también que Dios te haga sentir, híjole, me he estado equivocando en esta parte. Amén. Cierra tus ojos y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos revele, que nos muestre esa área en la que hemos estado trabajando de una forma equivocada. Amén. Señor mi Dios, te doy gracias, Padre, porque tú hoy nos enseñaste algo acerca de la autoridad. Porque yo sé que tú has venido trabajando en tu iglesia. Y yo sé que tú, todos los que están aquí tienen dones, tienen ministerios, tienen un llamado. Pero quizá por temor o por desconocimiento no se han levantado a servir, mi Dios. Yo te pido, Padre, que tú pongas un orden en esa autoridad que tú ya les delegaste, para que ellos puedan trabajar de la forma correcta, para que ellos puedan ser esos siervos obedientes que en amor se están levantando y que en ese fluir del Espíritu Santo, mi Dios, tú vas a redarguir sus corazones y ellos van a poder trabajar en tu obra, Padre. Yo te pido, mi Dios, que tú les des hambre y sed por conocerte, porque en tu palabra, en su preparación, dentro de esa palabra, mi Dios, van a poder servir a tu obra, para que ellos puedan hablar tu palabra y no lo que salga de su corazón, sino lo que salga de tu palabra, Padre. Yo te pido, Espíritu Santo, que ellos puedan ser esos proveedores de alimento, porque yo sé que todos aquí al menos tienen una persona, un discípulo al que le están hablando, mi Dios. Pero dales el hambre por prepararse para que ellos puedan vaciar el contenido de su vasija en esa persona a la que están discipulando, Padre. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú los llenes de tu poder, que tú los llenes de tu autoridad espiritual, mi Dios, para que puedan guiar a sus hijos, Padre, porque nosotros tenemos que ser ese fiel testimonio en nuestra casa primeramente. Dales hambre por conocerte, dales hambre por mantenerse en tu presencia, para que sus hijos puedan ver ese testimonio de poder y de autoridad que les han sido entregados, Padre. Espíritu Santo, llénalos más y más de tu presencia, guárdalos en el hueco de tu mano, Padre. Bendícelos, mi Dios. Levántalos, Padre. Es tiempo de levantarse a servir poderosamente, mi Dios, en el ministerio que tú ya les has dado, Padre. Levanta a tus hijos en estos días que tienen algunos de descanso, mi Dios. Muéstrales sus dones, muéstrales sus ministerios y actívalos, Padre. En el nombre de Jesús, yo te pido que esa comunión de unos con otros sea activada ahora, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, sigue trabajando sobre sus corazones, sigue trabajando sobre sus vidas y quita todo aquello que tú no quieres, Padre. Quita todo aquello lo que les estorba para servirte. Quita toda la flojera, quita el cansancio, quita desánimo, mi Dios. Quita enojo. Que no sigan viendo con sus ojos carnales al hermano, mi Dios,
sino que los ojos espirituales sean abiertos para verte a ti, para que vean que ese hermano, mi Dios, te sirve solo a ti, Padre. En el nombre de Jesús yo te pido que tú los bendigas, que tú los guardes y que tú, mi Dios, hagas una diferencia total, que puedan dar ellos ese giro de 180 grados para caminar en dirección hacia ti, Padre, para servirte a ti, Padre. En el nombre de Jesús yo bendigo a todos mis hermanos, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.